Amigas, amigos, estamos en un nuevo video para que ustedes conozcan tantas cosas que hay en el mundo de la cultura, del arte, de la fe, del cine y también, ¿por qué no decirlo?, de los misioneros y concretamente del testimonio de muchos de ellos. Y recuerden que no estamos en un estudio profesional, por lo que si de repente entra la voz del que vende tamales o quien compra colchones, etcétera, nosotros no hacemos caso y nos concentramos en esto. ¿Ustedes saben que hay una comunidad que se llama los Padres Claretianos? Bueno, vamos a ver por qué se llaman Claretianos. ¿Ustedes saben cuáles son las iglesias en donde están en la Ciudad de México estos padres? Alguien va a decir, ah, sí, la de San Juditas Tadeo. Bueno, pero hay otra que incluso se utilizó para una película de Leonardo DiCaprio. Pero, ¿qué tienen que ver los Padres Claretianos con una película que va a estrenarse y de qué trata esta película? Le voy a pedir al Padre Miguel que nos diga su nombre completo, desde cuándo es sacerdote. Por favor, Miguel, bienvenido. Gracias, padre. Pues con gusto de compartir este espacio. Mi nombre es Miguel Castellanos Vázquez, misionero claretiano. Y el próximo mes de marzo cumpliré 11 años de haber sido ordenado allá en la misión que tenemos en Oaxaca por manos del obispo Pedro Vázquez Villalobos. Y bueno, pues somos misioneros claretianos por el apellido de nuestro fundador, San Antonio María Claret. Él es español, funda la congregación y el nombre oficial de la fundación es Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Pero en 1950, al ser canonizado el fundador, ya se nos permitió utilizar como nombre distintivo y además más corto, Misioneros Claretianos. Bueno, Claretianos, ya nos dijo también la otra iglesia donde se encuentra esta comunidad, porque todo el mundo conoce que cuando hablamos de el Sagrado Corazón de María, el Purísimo Corazón de María, estamos haciendo referencia a esta iglesia enorme, construida enormemente con la imagen de la Virgen en la parte de arriba, recordando que en 1954 se celebró un año mariano. Precisamente esto hizo que mucha gente en el año del 54 le pusiera a sus hijos Mario o María, ¿verdad? Un detalle muy interesante. Sí, esta iglesia pues es considerada así, como una iglesia monumento, porque realmente es monumental, y es de las primeras, de los primeros templos o de las primeras construcciones que no tienen columnata, que no tienen, y eso es lo que se buscaba, que tuviera todo, que estuviera libre, ¿verdad? Que hubiera esa libertad de visión, y es construida o termina de ser construida antes del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, todavía el altar estaba empotrado en el retablo principal. La Virgen, que es también monumental, que está ahí, hay un pequeño altar en esa parte alta y ahí se celebraba la misa. En la escultura. En la escultura, al pie de la escultura. Pero para subir allá arriba ya era una complicación. Sí, ¿no? ahí está el camerín, se le llama el camerín de la Virgen, y ahí se celebraba la misa el día de la fiesta patronal. Y entonces, bueno, ojalá que puedan visitarlo y disfrutar de este monumento a nuestra Madre, el Purísimo Corazón de María. Bueno, ya en otro momento hablaremos de esto, pero es una iglesia, como bien lo menciona, sin ninguna columna, porque se buscaba precisamente que tuviera una amplitud maravillosa, y esta forma que tiene la iglesia con estructura neogótica es increíble, y en ese lugar se filmó la película de Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio. Pero hoy estamos aquí para hablar de una película que está a punto de estrenarse. ¿De qué se trata? Ya se estrenó el jueves pasado, se llama Mártires de un Dios Prohibido. Es el testimonio de 51 mártires de la comunidad de Barbastro, misioneros claretianos. 9 de ellos sacerdotes, los demás, la mayoría seminaristas. Había algunos 10, 12 hermanos ayudantes, así se les decía anteriormente, o hermano lego. Pero los seminaristas entre 20 a 25 años a punto de ser ordenados
y ser enviados a la misión. Sin embargo, Dios tenía para ellos el don del martirio. En esa revolución española, pues entonces son asesinados por grupos estos mártires, estos 51 hermanos nuestros. O sea, está hablando de un contexto donde España lamentablemente tiene una revuelta, hay enemigos directos contra el catolicismo, concretamente contra los sacerdotes, y por lo tanto, al ser considerados enemigos, se les martiriza en una forma brutal, terrible, ¿no? Así es, algo similar a lo que vivimos acá en México 10 años antes, ¿no? En los 20 acá en México tuvimos esa época de persecución y que se prohibió el culto público. Entonces todo este ambiente de la cristiada o de la cristera acá en México, España lo vive en la década de los 30 y bueno, esta película recoge el testimonio de esta comunidad en concreto, ¿verdad? De los mártires claretianos, pero así como en México fueron muchísimos mártires que dieron su vida por la fe defendiendo la Iglesia Católica allá en España. Esto es importante porque miren, este tipo de películas no solamente nos ilustran de algún momento histórico, sino también nos hacen tomar conciencia de cuando hay autoridades que en lugar de respetar los distintos credos, como es un derecho universal, se tiene que respetar lo que cada persona decida creer y se convierten de repente en perseguidores de determinados grupos, sean musulmanes, sean cristianos, sean judíos, sean protestantes, hermanos separados, y creo que esto no es correcto. Y cuando las autoridades o determinados grupos no solamente persiguen, sino hacen que los demás empiecen a perseguir estos grupos, pues se llegan a cometer matanzas tremendas como estas. Por eso tengamos mucho cuidado a qué gobernantes vamos eligiendo, sabiendo si van a respetar el pensamiento de todos los gobernados o solamente de un grupo, de todos los gobernados o solamente de aquellos a quienes ellos están queriendo representar, porque de otra manera, pues lamentablemente habrá enfrentamientos de un grupo contra otro. Los gobernantes tienen que gobernar para todos y sobre todo respetando los derechos. Es una película, por lo tanto, alguien dirá, ¡ay, es que voy a ver cómo matan a estas personas! O es una película que trata las cosas de otra manera. Es una película diferente en ese sentido, porque el productor y el director de la película se apega mucho al acontecimiento histórico. Y no es una película tipo americana, ¿no? De esta zona de acá de Hollywood que busca el sensacionalismo, ¿no? La parte sangrienta, no, al contrario, ¿no? Busca recuperar sobre todo esto, ¿no? El testimonio de estos mártires, de estas personas que son íntegros y son fieles a Cristo, fieles aún con su fragilidad humana, la importancia de una vida de comunidad, ¿no? De una vida de iglesia. Entonces, si bien es una película histórica, pero también como católicos, como cristianos y cualquier persona que vaya a verlo, nos puede nutrir y fomentar en nosotros precisamente eso. Ese convencimiento de respeto real, ¿no? De un respeto al otro, ¿no? Y considerar al otro diferente, pero que nos enriquecemos como comunidad, como familia humana, ¿no? Yo creo que esto es algo importante hoy en día, porque la persecución no ha terminado. La persecución hoy en día está, y en algunos lugares de manera muy directa, muy concreta. Pensemos Nicaragua, Venezuela, en la India, que incluso han llegado a quemar los templos católicos. Pero aquí en México todavía, gracias a Dios, tenemos cierta libertad de culto y libertad de expresarnos, pero la persecución no deja. Cuando uno dice no a la práctica del aborto, a defender la vida,
o no estar de acuerdo con esta ideología de género, inmediatamente viene el señalamiento, viene la persecución, ¿no? Incluso por las redes sociales. Uno publica algo a favor de la vida, a favor de los valores del reino, y viene el ataque. Esa es la persecución. Y el martirio también, porque está el martirio de la sangre, aquellos que reciben ese don, esa gracia, ¿no? Porque no es que ellos lo busquen, sino es un don, una gracia, y Dios les da la fortaleza para en ese momento entregar la vida. Pero todos los demás estamos llamados al martirio del agua, al martirio del bautismo, a darte, dice San Pedro, ¿no? Dar razón de nuestra fe con alegría. Y eso, pues, es el martirio de cada día, el no callarnos ante las injusticias, ante la corrupción, ante el ataque a la familia, a la vida. Entonces esta película también nos puede ayudar, y ojalá que así sea, a regresar a esas convicciones de fe y a defender y a vivir nuestra fe, pues ante tantas adversidades que encontramos. Me parece muy importante esto que dices, porque curiosamente las personas guardan en caja fuerte, en lugares secretos, en bancos con grandes bóvedas, sus riquezas materiales. Pero a veces elementos que no son materiales, que son morales, que son de conciencia, no siempre los protegemos. Permitimos que la fe nos las quiten fácilmente. Permitimos que se falte el respeto a nuestros valores, que se falte el respeto a nuestra religión, a nuestro credo, cuando también es algo valioso, y cuando, como lo dijo un pensador, el respeto entre un grupo y otro es importante. Quizás no estoy de acuerdo en lo que tú crees, pero lo respeto. ¿Por qué? Porque también te pido que respetes aquello que yo estoy creyendo. Y qué interesante que muchos de estos mártires pudieron haberse salvado simplemente huyendo. ¿Saben qué? Huyo, reniego de ser sacerdote y de esta manera me salvo. Y sin embargo, los mártires dicen: defiendo mi fe, me mantengo en mi creencia, en mi convicción hasta el final, aunque esto signifique la muerte. ¿En qué cines se puede encontrar? ¿Cinemex, Cinépolis? ¿Cuáles son? En Cinemex, ahorita no recuerdo las salas que se abrieron, pero es la cadena de Cinemex, son los que han han abierto las salas para este cine católico. O sea, esta ya es una película, bueno, más bien ya son como la cuarta película que ha llegado a México de cine católico. Estuvo también La Sirvienta, Esclavos y Reyes. Entonces ha habido ya de alguna manera esta apertura en el cine, Cinemex. Cinemex. Entonces En está Cinemex. la invitación, el título de la película: Mártires de un Dios prohibido. Mártires de un Dios prohibido. Y recuerden que es importante que la vayan a ver los primeros días, porque en Cinemex lo que les interesa pues es el dinero. Y si nosotros vamos, evidentemente tenemos que pagar un boleto, pero usted paga boletos para ir al fútbol, para ir a ver a Luis Miguel, incluso gasta mucho más. Creo que apoyar al cine católico es estar orgullosos de nuestra fe, apoyar estos esfuerzos para que se siga haciendo cine católico y se sigan contando historias. Qué bueno que cuenten historias del Hombre Araña, Superman, personajes ficticios, pero qué bueno también que cuenten historias de personajes reales que se convierten en vidas ejemplares, para que usted y yo se nos preguntemos: ¿y yo sería capaz de defender mi fe a tal grado? ¿O estoy permitiendo que mi fe se vaya tambaleando? Y, como dice la Sagrada Escritura en este tiempo de Adviento, cuando llegue el momento de mi encuentro con Dios, me digan: fuiste tibio, en lugar de haber dado todo lo que el Señor te pedía de amor, de fe y de esperanza. Muchísimas gracias. Y una última pregunta para la gente que quiera conocer la Iglesia del Sagrado Corazón de María, donde, por cierto, hice mi primera comunión. Oh, muy bien. Vamos a Buen poner dato. una placa ahí. Sí, con gusto. Y también ahí se filmó la película, algunas escenas de la película de El Analfabeta, de Mario Moreno, Cantinflas. Él fue uno de los bienhechores de la comunidad para la construcción del templo,
y por eso también él filmó ahí algunas de sus películas. Bueno, el templo monumento al Purísimo Corazón de María está en la Colonia del Valle, Gabriel Mancera y Torres Adalid. Entonces, normalmente entre semana ciertamente está cerrado, porque en la parte de abajo del templo está otra capilla, se le ha llamado la cripta, pero es ahí donde ordinariamente celebramos entre semana. Y sábado y domingo, pues los domingos 10:30 y 12:30 del día tenemos el servicio de la Eucaristía. Y los sábados, pues según horarios de matrimonios y 15 años. O sea que la parte superior para ceremonias especialmente. Y hay una razón técnica, miren, que entre unas cuantas personas para llenar toda la parte de arriba, hasta se perderían. No hay forma de sentirse en comunidad. Ya cuando hay más gente, bueno, se entiende bien, o alguien se quiere casar, bueno, está bien, pero por esta razón se utiliza la parte de abajo. Y vamos a hacer en algún momento, quizás, ¿qué les parecería, por ejemplo, el primer jueves de cada mes o algo así? Ya nos ponemos de acuerdo con el padre, que haya, como en esta parroquia, visitas guiadas, donde alguien de la parroquia recibe a los visitantes, les va mostrando la iglesia, y de esta manera ya queda en ese lugar visitas guiadas cada día a tal hora. Y de esta manera, pues la gente conoce, ¿verdad? Y goza el lugar. Muy bien, muy buena propuesta. Y con gusto también el día que usted pueda y quiera ir para grabarlo y que quede ahí el testimonio. Muchísimas gracias. Amigos, que Dios les bendiga y nos vemos en el cine comiendo palomitas, pero sobre todo enriqueciendo nuestro espíritu. Póngale like y nos vemos en el siguiente video.